Hola familia, ¿cómo están? Soy Alex y bienvenidos a un nuevo video. Como siempre, diremos la verdad y nada más que la verdad sobre tres cosas que no me gustan del Chevrolet Onix Turbo, un auto que llegó al mundo como año 2020, antes del colapso mundial de la pandemia, para hacernos feliz, o bueno, eso es lo que decía Chevrolet, que el Onix venía a cambiarlo todo. El Onix es un auto del segmento B con casi 4 metros con 50 centímetros de largo en la versión sedán, el cual compite con el famoso Mazda 2, Kia Rio, Volkswagen Virtus, Peugeot 208, Nissan Versa, entre otros más. Comencemos. Chevrolet, para los que quieren saber un poco más de la industria automotriz y conocer la gran variedad de marcas, no es precisamente el fabricante que más le mete empeño a sus productos en cuanto a la calidad de materiales se refiere. Lo puedes notar en todos sus autos, como por ejemplo el Chevrolet Equinox, una SUV mediana súper bien equipada, pero que algunos de sus materiales no son de la mejor calidad, como también en la Chevrolet Blazer, y es por esta razón que este Onix peca en este sentido y mucho. Aunque goza de tener un habitáculo alegre y fresco, no existe a lo largo y ancho de esta cabina ningún plástico acolchado que nos permita tener algo más de refinamiento y de calidad real un poco mejor, para estar mucho más confortable, ya que nuestros codos van a estar tocando todo el tiempo partes duras en trayectos citadinos y largos aún más, aunque sí tenemos imitaciones de distintas texturas, pero siguen siendo duras al tacto. Si bien la propuesta de todos los autos en estas generaciones es de tener estilo y calidad, en algunas ocasiones los materiales empleados les falta un pelín para calificarlos con una mejor puntuación. Es por eso que esta vez le vamos a dar un punto negativo a este superventas Chevrolet Onix Turbo. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte y ver todos los videos de este canal. Cuéntanos cómo ha sido tu experiencia al interior de un Chevrolet Onix Turbo. Lo anterior nos lleva al segundo punto que no es agradable en un auto de esta categoría, y son los ruidos internos de plástico sonando un poco. Admito que la unidad que he probado con 20.000 kilómetros de uso hace algunos meses no presentaba sonidos extraños, pero sí es verdad que en otras con algo más de recorrido o en situaciones de ciudades con vías en regular estado, la cabina de este Onix presentó algo de desajuste y sonidos mínimamente molestos que con el pasar del tiempo se van incrementando y se vuelven un poco notorios. El desajuste por utilizar materiales de esta calidad hacen que estén sonando entre sí en algún rizado o imperfecciones de la calle, que algunos de su competencia salen mejor librados, y aunque la insonorización es buena en este Onix, el movimiento imperceptible que genera el motor producto de tener un motor de 3 cilindros podría desencadenar mucho más sonidos con el paso de los años, y el resultado de muchísimo más uso, también algún desajuste notorio al interior de un Chevrolet Onix Turbo. Fue difícil encontrarle defectos a este gran auto, pero como siempre existen algunos detalles a considerar de este Chevrolet Onix, y el tercero, y ya para terminar, está en el tipo de combustible que recomiendan en un motor turbo. Aclaramos que no es malo, de hecho tiene una excelente respuesta cuando encontramos esa patada típico de motores sobrealimentados, pero la relación de compresión alta nos obliga a repostar con gasolina de mejor octanaje, y no todos están en condiciones económicas de abastecer al Onix con este tipo de combustible, mucho más costoso, que en algunas partes se llama premium, lo que hace que sea un inconveniente a considerar, y no es por defecto del auto, más bien es por el tipo de construcción de este motor. Pero sí hemos encontrado que la mayoría de las personas propietarias de este tipo de autos con motor turbo no hacen la tarea de buena manera, es decir, no le aplican al corazón de su Onix el tipo de gasolina que se debiera, haciéndolo propenso a desgaste prematuro en unos años más de vida o de kilometraje. Y la ñapa o cereza en el pastel. Una marca, al vender tantas unidades a nivel mundial, sus compradores de este producto reportan múltiples fallas. No son graves, pero sí molestas, y normales en casi todas las marcas de autos alrededor del mundo, porque no existe el auto perfecto ni mucho menos la marca perfecta, pero sí existen unas más confiables que otras, y eso lo dejaremos para otro video. Y próximamente hablaremos sobre las grandes virtudes de este Chevrolet Onix Turbo. Recuerda que de este auto tenemos análisis completo en nuestro canal de YouTube. Familia, suscríbete, activa la campanita, dale me gusta y comparte este video. Hasta la próxima. Chao.